En la vasta e indómita extensión de la frontera estadounidense, donde a menudo reinaba la anarquía, la justicia se impartía de la manera más pública y brutal. Las ejecuciones públicas, en particular los ahorcamientos, se convirtieron en un macabro pilar de la sociedad del lejano oeste, sirviendo tanto como un elemento disuasorio para los delincuentes potenciales como una forma visceral de entretenimiento para las masas. El chirrido de la horca y el sonido de una trampilla al abrirse eran tan parte del paisaje sonoro occidental como el disparo de un revólver o el retumbar de los cascos. Como una vez, bromeó el infame pistolero Doc Holliday, no hay nada como un ahorcamiento para unir a un pueblo. La práctica de las ejecuciones públicas en el oeste americano alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX, siendo el período comprendido entre 1870 y 1910 el que registró el mayor número de ahorcamientos. Estos eventos no eran meros actos de castigo, eran elaboradas producciones que a menudo atraían multitudes de millas a la redonda. En 1881, cuando el notorio forajido Billy el Niño estaba programado para ser ahorcado en Lincoln, Nuevo México, la gente viajó durante días solo para presenciar el espectáculo. Aunque Billy finalmente evitó la horca a través de una audaz fuga, su casi ejecución ejemplificó el fervor que rodeaba estos eventos. Otro famoso forajido, Cherokee Bill, enfrentó su ejecución en Fort Smith, Arkansas, el 17 de marzo de 1896. Mientras estaba en la horca, le preguntaron si tenía alguna última palabra. Con una notable calma, respondió: «Vine aquí a morir, no a dar un discurso». El proceso de un ahorcamiento público era un asunto espantoso, diseñado para maximizar tanto el sufrimiento del condenado como el impacto en los espectadores. Típicamente, el prisionero era conducido a la horca, a menudo construida en la plaza del pueblo o en un lugar igualmente prominente. Se colocaba una capucha sobre su cabeza y se ajustaba una soga alrededor de su cuello. Luego, el verdugo soltaba una trampilla bajo los pies del prisionero, dejándolo colgar y asfixiarse lentamente, un proceso que podía durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos agonizantes. Una de las ejecuciones más infames de la época tuvo lugar el 22 de marzo de 1882 en Fort Smith, Arkansas. Ese día, el juez Isaac Parker, conocido como el juez ahorcador, ordenó la ejecución simultánea de 6 hombres: Thomas Wyatt, William Leach, George Paget, Daniel Evans, Philip Lincoln y John Postowak. El ahorcamiento masivo atrajo a una multitud de miles de personas, con un testigo describiendo la escena como un carnaval de la muerte. El juez Parker, que presidió sobre 160 ejecuciones durante su mandato, encarnaba la dura justicia fronteriza de la época y una vez declaró: «Nunca ahorqué a un hombre, es la ley». La reputación de Parker era tan temida que un hombre condenado, James Arcine, supuestamente dijo antes de su ejecución: «Preferiría enfrentarme a una docena de pistolas que al juez Parker». El espectáculo de estas ejecuciones a menudo adquiría un aire festivo, con los pueblos tratándolos como eventos sociales. Los vendedores vendían refrescos, los fotógrafos se instalaban para capturar el momento para la posteridad y los niños eran subidos a los hombros de sus padres para obtener una mejor vista. En algunos casos, como el ahorcamiento de John Millan en Tombstone, Arizona, en 1884, se construyeron plataformas especiales para acomodar a las multitudes de espectadores. La ejecución de los hermanos Olive, Ira y Jay en Minden, Nebraska, en 1878, atrajo a una multitud de más de 2.000 personas, más de 10 veces la población del pueblo. Los espectadores llegaban en carretas, a caballo e incluso en trenes especiales de excursión para presenciar el evento. No todas las ejecuciones transcurrían sin problemas, lo que añadía a la sombría fascinación de las multitudes. En 1896, Black Jack Ketchum, un notorio ladrón de trenes, tuvo un final particularmente espantoso en Clayton, Nuevo México. Cuando se abrió la trampilla, la cuerda era demasiado larga y la caída lo decapitó instantáneamente. Su cuerpo sin cabeza se mantuvo erguido durante varios momentos antes de colapsar, una imagen que persiguió a los testigos durante años.
En un macabro giro, los cazadores de recuerdos se apresuraron a empapar pañuelos en la sangre de Ketchum y se vendieron piezas de la cuerda como recuerdos. Esta macabra recolección de recuerdos no era inusual. Tras el ahorcamiento en 1880 y uno del infame marido de la reina bandida, Belle Starr, Sam Starr, en Fort Smith, las piezas de la cuerda fueron ansiosamente buscadas por la multitud. Mientras que Billy el niño logró escapar de su cita con la horca, muchos otros famosos forajidos no tuvieron tanta suerte. Tom Horn, un notorio pistolero y asesino a sueldo, fue ahorcado en Cheyenne, Wyoming, el 20 de noviembre de 1903. La ejecución de Horn fue notable por el uso de la horca Julian, una máquina automática de ahorcamiento activada por el propio peso del condenado en una trampilla. Mientras Horn pisaba la trampilla, supuestamente dijo: «Dense prisa, tengo una cita en el infierno al mediodía y no quiero llegar tarde». Su última comida fue impresionante. Pidió un desayuno de tocino, huevos, papas, tostadas, café y un cigarro cubano, que fumó camino a la horca. La banda James Younger, uno de los grupos de forajidos más infames de la época, vio a varios de sus miembros encontrar su fin en la horca. Mientras que Jesse James fue asesinado a tiros en lugar de ahorcado, su hermano Frank evitó la ejecución varias veces. Sin embargo, los miembros de la banda Jim Cummins y Bill Ryan fueron ambos ahorcados públicamente, Cummins en 1888 y Ryan en 1896, atrayendo multitudes masivas ansiosas por presenciar la desaparición de tan renombrados criminales. Cole Younger, otro miembro de la banda, esquivó la muerte y pasó 25 años en prisión antes de ser liberado bajo palabra. Más tarde, se unió a un espectáculo del lejano oeste, demostrando que incluso para aquellos que escapaban de la horca, el espectáculo del viejo oeste continuaba. Los ahorcamientos públicos no estaban exentos de críticos, incluso en el mundo rudo y agitado del lejano oeste. Algunos los veían como espectáculos bárbaros que degradaban a la sociedad en lugar de disuadir el crimen. En 1881, The Rocky Mountain News editorializó: «Las ejecuciones públicas son reliquias de una era bárbara y deberían ser abolidas. No cumplen ningún propósito útil y son demoralizantes en sus tendencias». Este sentimiento fue compartido por algunas de las figuras más famosas de la época. Mark Twain, quien presenció un ahorcamiento público en Nevada en 1864, escribió en su libro Roughing It: «Nunca deseo ver otro de ellos. Fue horrible, demasiado horrible para describirlo». A pesar de tales críticas, las ejecuciones públicas continuaron siendo una parte significativa de la justicia fronteriza hasta bien entrado el siglo XX. La última ejecución pública en los Estados Unidos tuvo lugar en Owensboro, Kentucky, en 1936, mucho después de que la era tradicional del lejano oeste hubiera llegado a su fin. Esta ejecución de un joven afroamericano llamado Rainey Bethea atrajo a una multitud de 20.000 personas y fue vista como un espectáculo vergonzoso, ayudando a que la práctica de las ejecuciones públicas cayera en desuso. Las últimas palabras de Bethea fueron simples y conmovedoras: «Dios los bendiga a todos. Espero que se enderecen. Nos veremos en el otro lado». Grilletes y Artemisa, la sórdida saga de las prisiones y las cadenas del salvaje oeste. En la vasta extensión indómita de la frontera estadounidense, donde la anarquía solía reinar, el concepto de justicia adoptaba una forma dura e implacable. Los sistemas penitenciarios del salvaje oeste, si es que podían llamarse sistemas, estaban lejos de ser las instituciones rehabilitativas que conocemos hoy en día. Eran crisoles de sufrimiento, infiernos improvisados, esculpidos en el mismo paisaje que había prometido libertad y oportunidades a tantos. Uno de los ejemplos más notorios del encarcelamiento fronterizo fue la prisión territorial de Yuma, que abrió sus puertas a su primer prisionero, William Hall, condenado por hurto mayor, el 1 de julio de 1876. Situada en un acantilado con vistas al río Colorado en Arizona, esta prisión era un estudio de contradicciones. Sus imponentes muros de piedra y celdas con barrotes de hierro hablaban de permanencia y seguridad. Sin embargo, el duro entorno desértico que la rodeaba parecía burlarse de cualquier noción de civilización. Rápidamente, la prisión ganó el apodo de agujero del infierno entre prisioneros y lugareños.
Las condiciones en Yuma eran brutales, por decirlo menos. Los prisioneros estaban apiñados en celdas que medían apenas 9 por 12 pies, con hasta 6 hombres compartiendo este espacio claustrofóbico. El calor del desierto era despiadado, a menudo superando los 120 grados Fahrenheit en los meses de verano. Un ex recluso, conocido solo como Charlie en los registros de la prisión, escribió en sus memorias: «El aire mismo parecía quemarnos los pulmones, y los barrotes de hierro de nuestras celdas estaban demasiado calientes para tocarlos. No éramos solo prisioneros de los hombres, sino también del sol implacable. En 1881, 7 prisioneros murieron por agotamiento debido al calor en una sola semana, lo que llevó a la instalación de sistemas de ventilación rudimentarios». Sin embargo, paradójicamente, la prisión territorial de Yuma era considerada una de las instituciones más humanitarias de su tiempo. Contaba con una biblioteca de más de 2000 libros, y los prisioneros podían tomar clases y aprender oficios. Este inesperado guiño a la rehabilitación fue idea del primer superintendente de la prisión, Thomas Gates, quien creía que incluso en las profundidades del castigo, un hombre podía encontrar las semillas de su propia redención. La prisión incluso tenía una banda, la Orquesta de la Prisión de Yuma, que actuaba tanto para los prisioneros como para el público en días festivos. Pero por cada Yuma había docenas de cárceles improvisadas y calabozos que desafiaban cualquier noción de trato humanitario. En la ciudad minera de Tombstone, Arizona, la cárcel local no era más que un agujero en el suelo cubierto con barrotes de hierro. Los prisioneros eran bajados a este pozo y dejados a merced de los elementos y de cualquier alimaña que decidiera acompañarlos. Wyatt Earp, quien sirvió como alguacil adjunto de Tombstone en 1880, la describió como un lugar donde la esperanza va a morir, y solo los fuertes o los locos sobreviven. Un infame prisionero, Buckskin Frank Leslie, pasó 3 meses en este pozo en 1889 por asesinato. Al ser liberado, bromeó: «He ido al infierno y he vuelto, y el infierno era más cómodo». En la ciudad ganadera de Dodge City, Kansas, la cárcel era una simple estructura de madera que ofrecía poca protección contra los amargos vientos invernales o el sofocante calor veraniego. Fue aquí donde el infame pistolero Clay Allison se encontró encarcelado en 1876. La leyenda dice que Allison, en un ataque de furia o locura, se mordió su propio dedo del pie para escapar. Aunque la veracidad de esta historia es cuestionable, habla de las medidas desesperadas que los prisioneros podían contemplar para escapar de su confinamiento. Bud Masterson, quien sirvió como sheriff del condado de Ford, Kansas, de 1877 a 1879, dijo una vez sobre la cárcel de Dodge City: «He visto perreras con más comodidad y dignidad». El concepto de la cadena, aunque no era exclusivo del salvaje oeste, encontró una expresión particularmente brutal en este paisaje implacable. En Texas, los prisioneros a menudo eran alquilados a contratistas privados para trabajos forzados, un sistema que apenas se distinguía de la esclavitud. La infame granja penitenciaria Sugarland, establecida en la década de 1870, veía a los convictos trabajar en los campos de caña de azúcar desde el amanecer hasta el anochecer, con los tobillos encadenados con pesadas cadenas de hierro. Para 1883, el Estado ganaba más de $85.000 anuales por el arrendamiento de convictos, una suma considerable en ese momento. Hoppy Wilmeth, un periodista reformista que visitó Sugarland en 1883, escribió: «Vi hombres cuyos tobillos estaban en carne viva y sangrando por la rozadura de los grilletes, cuyas espaldas estaban rayadas y cicatrizadas por el látigo. Esto no es justicia, esto es venganza disfrazada de ley». Su exposición en el Galveston Daily News provocó indignación, pero no condujo a cambios inmediatos. No fue hasta 1910 que Texas comenzó a eliminar gradualmente el sistema de arrendamiento de convictos. En las montañas de Colorado, las cadenas se usaban en las minas de plata, donde los prisioneros trabajaban en condiciones oscuras y peligrosas durante hasta 16 horas al día. La tasa de mortalidad era asombrosa. Los registros de la Instalación Correccional Territorial de Colorado en Canyon City muestran que solo en 1871,
casi el 20% de la población carcelaria murió a causa de accidentes, enfermedades o agotamiento. El prisionero más famoso de la prisión, Alfred Packer, condenado por canibalismo en 1874, supuestamente dijo al ver su primera comida en la prisión: «Las papas son casi tan buenas como las que comimos en las montañas». El uso de las cadenas cumplía una doble función. No solo proporcionaba mano de obra barata para las industrias en rápida expansión del oeste, sino que también actuaba como un poderoso elemento disuasorio contra el crimen. La vista de hombres encadenados, trabajando bajo la atenta mirada de guardias armados, era un recordatorio severo de las consecuencias de infringir la ley. En 1887, un visitante de la prisión territorial de Arizona, en Yuma, describió la cadena como una vista lamentable, pero una que podría hacer reflexionar incluso al criminal más endurecido. Sin embargo, a pesar de su brutalidad, el sistema de cadenas no carecía de críticos, incluso en el endurecido oeste. En 1887, el gobernador de Colorado, Alva Adams, declaró: «El arrendamiento de convictos es una mancha en nuestra civilización. Es un sistema nacido de la avaricia y la crueldad». Sus palabras, sin embargo, cayeron en gran medida en oídos sordos, y la práctica continuó hasta bien entrado el siglo XX. No fue hasta 1923 que Texas se convirtió en el último estado en abolir oficialmente el arrendamiento de convictos, aunque las prácticas informales persistieron durante años después. Las duras realidades de las prisiones y las cadenas del oeste dieron lugar a una subcultura única entre los encarcelados. El argot carcelario de esta época refleja el humor sombrío de quienes intentaban sobrevivir en estas condiciones. Una ejecución era llamada fiesta de corbatas, mientras que la prisión misma era frecuentemente llamada el hotel de piedra. Los guardias eran tornillos, y ser liberado era montar el búho, en referencia a salir bajo la cobertura de la oscuridad. Un término particularmente colorido era cóctel de calabozo, que se refería al agua a menudo putrefacta proporcionada a los prisioneros. Uno de los aspectos más curiosos del encarcelamiento en el salvaje oeste fue el fenómeno del sistema de prisioneros de confianza. Ciertos prisioneros, generalmente aquellos con sentencias más largas o habilidades especiales, recibían posiciones de responsabilidad dentro de la prisión. Estos prisioneros de confianza podían servir como cocineros, empleados o incluso guardias armados que vigilaban a sus compañeros reclusos. Este sistema, si bien reducía la necesidad de personal remunerado, también creaba una jerarquía compleja entre los prisioneros y estaba listo para ser abusado. En la prisión estatal de Nevada, establecida en 1862, se sabía que los prisioneros de confianza dirigían operaciones de juego e incluso un servicio rudimentario de correo para otros prisioneros. En la prisión territorial de Wyoming, que abrió en 1872, los prisioneros de confianza incluso podían vivir fuera de los muros de la prisión en pequeñas cabañas. Uno de estos prisioneros de confianza, un falsificador llamado Joseph Seng, utilizó su posición para crear un próspero negocio de contrabando de licor, vendiendo sus bebidas ilícitas tanto a los guardias como a los prisioneros. Cuando su operación finalmente fue descubierta en 1890, el director de la prisión supuestamente dijo: «No sé si debo mandarlo fusilar o ofrecerle un trabajo en la administración». El espíritu empresarial de Seng no era único. En 1883, dos prisioneros de confianza en la penitenciaría estatal de Texas, en Huntsville, lograron escapar después de amasar una pequeña fortuna dirigiendo la tienda general de la prisión. El más famoso forajido del salvaje oeste, Butch Cassidy, pasó 18 meses en la prisión territorial de Wyoming de 1894 a 1896 por el robo de caballos. Se dice que su tiempo allí estuvo marcado por un buen comportamiento y se convirtió en un prisionero de confianza, trabajando en la lavandería de la prisión. Tras su liberación, Cassidy supuestamente dijo: «Lo bueno de una lavandería es que siempre hay una forma de limpiar tu acto». Poco después de su liberación, formaría la banda de los Wild Bunch, lo que sugiere que los esfuerzos rehabilitativos de la prisión no fueron del todo exitosos. El anillo Apache, utilizado en el territorio de Nuevo México durante la década de 1880, fue una invención diabólica que
que convirtió el simple acto de caminar en un tormento insoportable. Los prisioneros eran encadenados en un círculo, forzados a moverse sin descanso ni respiro. Billy el niño, quien experimentó este tormento de primera mano en 1880 en la cárcel del condado de Lincoln, supuestamente dijo: «Preferiría bailar con la muerte que hacer otra vuelta en ese maldito anillo». El castigo podía durar días, con prisioneros exhaustos apoyándose unos en otros para evitar las brutales consecuencias de caer. Pat Garrett, el alguacil que más tarde disparó a Billy el niño, describió el anillo Apache como un baile con el diablo donde la música nunca se detiene. El anillo no solo era un tormento físico, sino también psicológico. A menudo, los prisioneros eran obligados a llevar pesados collares de hierro conectados por cadenas, lo que aseguraba que si un hombre caía, arrastraría a otros con él. Este cruel giro fomentaba una atmósfera tensa de dependencia mutua y posible traición entre los reclusos. En 1885, en la prisión territorial de Santa Fe, un grupo de 5 prisioneros soportó el anillo Apache durante un récord de 7 días como castigo por un intento de escape. Solo 3 sobrevivieron al suplicio. En Texas, la cura del agua llevaba la hidratación a extremos horripilantes. A los prisioneros se les forzaba a beber galones de agua hasta que sus estómagos se distendían dolorosamente, llevándolos al borde del ahogamiento. Esta técnica, utilizada hasta bien entrados los primeros años del siglo XX, era particularmente popular en la prisión de Huntsville. Un relato anónimo de un prisionero de 1893 lo describió como ahogarse desde dentro, un bautismo en la propia fuente del infierno. El método no solo se utilizaba como castigo, sino también como una brutal forma de interrogatorio, con prisioneros a menudo confesando crímenes que no habían cometido solo para detener la tortura. La cura del agua ganó notoriedad más allá de las paredes de la prisión, cuando fue empleada por los Rangers de Texas en su persecución de forajidos. En 1889, el Ranger James B. Gillette utilizó la técnica para extraer información de un sospechoso de robo de ganado cerca de El Paso. El incidente provocó un debate público sobre la ética de la aplicación de la ley, con un editorial del El Paso Times preguntando: ¿en qué punto la búsqueda de justicia se convierte en injusticia? Quizás el castigo más visualmente impactante de todos fue el árbol cárcel de Laramie, Wyoming. Desde 1868 hasta 1876, las fuerzas del orden de esta ciudad fronteriza utilizaron un gran árbol de álamo como cárcel improvisada. Los prisioneros eran encadenados al árbol, expuestos a los elementos y al ridículo público. Uno de sus invitados más famosos fue Big Steve Long, un notorio forajido, que pasó 3 días encadenado al árbol en 1868 antes de ser ahorcado. Long, desafiante hasta el final, supuestamente gritó a la multitud reunida: «Voy a atormentar a este árbol mucho después de que todos ustedes sean polvo». El árbol cárcel se convirtió en un hito tan importante que cuando fue alcanzado por un rayo en 1900, el Wyoming State Journal lo elogió como la única cárcel de la que nunca escapó un prisionero. No solo los criminales encontraban su destino encadenados al árbol. En 1875, un grupo de vaqueros ebrios fue encadenado al árbol durante la noche para que se les pasara la borrachera, lo que llevó a un bromista local a comentar: «Ese árbol ha visto más estrellas que un astrónomo». El papel del árbol como cárcel terminó en 1876 con la construcción de una cárcel adecuada, pero su leyenda vivió mucho tiempo después. Trozos del árbol se vendieron como recuerdos hasta bien entrado el siglo XX, con un pedazo supuestamente llegando a un museo en Londres como ejemplo de la justicia fronteriza estadounidense. Al cerrar el siglo XIX, comenzaron a aparecer destellos de reforma. El establecimiento de la Penitenciaría Federal en Leavenworth, Kansas, en 1895, marcó un cambio hacia un encarcelamiento más estandarizado y regulado. Leavenworth introdujo conceptos novedosos como la formación vocacional y un sistema de méritos para los prisioneros. Sin embargo, para muchos en el salvaje oeste, la prisión seguía siendo una brutal prueba de supervivencia, donde la rehabilitación no era el objetivo principal. El cambio de siglo también vio el surgimiento de los rodeos penitenciarios,
una forma de entretenimiento exclusivamente occidental que comenzó en el sistema penitenciario de Texas. El primer rodeo penitenciario registrado tuvo lugar en 1931 en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, aunque es probable que se celebraran eventos informales antes de esa fecha. Estos rodeos, con vaqueros prisioneros, eran tanto una forma de recreación para los reclusos como un espectáculo público que atraía a miles de espectadores. Representaban una extraña intersección entre castigo y entretenimiento que hubiera sido impensable en décadas anteriores. En las palabras de un prisionero anónimo, grabadas en la pared de una celda en la antigua cárcel de Prescott, Arizona: por aquellos que han visto al elefante y oído al búho, que Dios tenga misericordia de nuestras almas, porque estas paredes de piedra seguramente no lo harán. Fue un epitafio apropiado para una era en la que la justicia era tan salvaje e implacable como la propia frontera. Al reflexionar sobre este oscuro capítulo de la historia estadounidense, recordamos las palabras de Dostoyevsky, quien escribió: «El grado de civilización de una sociedad se puede juzgar entrando en sus cárceles». Según esta medida, el salvaje oeste fue, de hecho, una frontera en más de un sentido, luchando por equilibrar las demandas de justicia con los ideales de dignidad humana en una tierra donde ambos a menudo escaseaban. Marcado por el oeste, relatos de estacadas, látigos y hierros ardientes. En la vasta e indómita extensión de la frontera estadounidense, la justicia tenía un rostro duro e implacable. El lejano oeste, una tierra donde la ley a menudo luchaba por seguir el ritmo del rápido asentamiento, vio el resurgimiento de formas antiguas de castigo junto con nuevas e innovadoras brutalidades. Estacadas, postes de azotes y hierros de marcar se convirtieron en herramientas de orden, dejando su marca tanto en los cuerpos de los condenados como en la memoria colectiva de una nación. La estacada, un vestigio de los tiempos coloniales, encontró nueva vida en los territorios occidentales. En Tombstone, Arizona, el infame cementerio de Booth Hill se erige como testigo silencioso del violento pasado de la ciudad, pero pocos visitantes se dan cuenta de que, a poca distancia, una vez se levantaba una estacada donde los malhechores eran expuestos al ridículo público. En 1881, un periódico local, The Tombstone Epitaph, informó que un hombre llamado John Slaughter fue sentenciado a 2 horas en la estacada por embriaguez pública. El editor señaló irónicamente: «Se espera que este castigo novedoso tenga un efecto sobrio en nuestros ciudadanos más ruidosos». Curiosamente, este John Slaughter no debe confundirse con el famoso alguacil John Horton Slaughter, quien más tarde se convirtió en sheriff del condado de Cochise. La estacada en Tombstone no era única. Estructuras similares se podían encontrar en pueblos fronterizos de todo el oeste, desde Dodge City, Kansas, hasta Deadwood, Dakota del Sur. Los postes de azotes, otro vestigio de tiempos anteriores, eran una vista común en los pueblos del oeste. En Dodge City, Kansas, conocida como la ciudadcita más perversa de América, un poste de azotes se erigía de manera prominente en la plaza del pueblo. El mariscal Wyatt Earp, quien sirvió en Dodge City desde 1876 hasta 1879, supuestamente prefería el poste de azotes para delitos menores. Según la leyenda local, Earp una vez comentó: «No hay nada como el ardor de un buen azote para recordarle a un hombre las virtudes del buen comportamiento». Este sentimiento fue compartido por muchos hombres de la ley de la época, incluido Bud Masterson, quien sirvió junto a Earp en Dodge City. Se cita a Masterson diciendo: «El sonido del látigo es a veces el único idioma que entiende un criminal». El territorio de Nuevo México vio un uso particularmente frecuente del poste de azotes. En 1887, en la ciudad de Las Vegas, Nuevo México, un ladrón de caballos llamado Miguel Sandoval recibió 39 latigazos en el poste. El Santa Fe New Mexican informó que el castigo fue administrado con vigor y los gritos del culpable podían escucharse en toda la plaza. Este espectáculo público servía no solo como castigo, sino también como disuasión, y el periódico señalaba que tales muestras de justicia seguramente harán reflexionar a aquellos con inclinaciones criminales. El uso del poste de azotes en Nuevo México no se limitaba a Las Vegas.
En Santa Fe, la capital territorial, los registros de 1885 muestran que un hombre llamado José Domingo Gallegos recibió 20 latigazos por robar una silla de montar. El gobernador territorial de ese entonces, Lionel Allen Sheldon, defendió la práctica, declarando: «En este país salvaje debemos usar todas las herramientas a nuestra disposición para mantener el orden». Quizás la forma más visceral y permanente de castigo en el Viejo Oeste era el marcado a fuego. Aunque principalmente asociado con el ganado, la práctica también se aplicaba a los seres humanos, en particular a aquellos condenados por robo de caballos o ganado. En Texas, la práctica estaba codificada por ley. El Código Penal de Texas, adoptado en 1856, estipulaba que para una primera ofensa de robo de caballos, la persona condenada sería marcada con la letra C en el hombro. Una segunda ofensa resultaría en ser marcado con RC en la mejilla. Esta ley permaneció en vigor hasta 1879, cuando finalmente fue derogada. Durante su aplicación, docenas de ladrones condenados fueron marcados, incluido un notorio ladrón de caballos llamado John Wesley Harding, quien recibió la marca C en 1877 antes de escapar de la custodia. Uno de los casos más notorios de marcado criminal ocurrió en Wyoming en 1884. Un grupo de prominentes rancheros, frustrados por el persistente robo de ganado, formaron la Asociación de Ganaderos de Wyoming. Contrataron a detectives de campo que capturaron a un hombre llamado Andy Ketchum, acusado de robar ganado. En lugar de entregarlo a las autoridades, tomaron la justicia por su mano. Ketchum fue marcado en la frente con las letras RC, por ladrón de caballos, aunque se le acusaba de robar ganado. Esta cruel ironía no pasó desapercibida para Ketchum, quien, según los informes, escupió: «Ni siquiera pueden acertar con sus malditas letras». El incidente causó un revuelo incluso en el territorio salvaje de Wyoming. El Cheyenne Daily Leader condenó la acción escribiendo: «Tales prácticas bárbaras no tienen lugar en una sociedad civilizada, ni siquiera en la frontera». La práctica de marcar a los criminales no estaba exenta de críticos, incluso en el rudo y agitado oeste. En 1887, el juez Roy Bean, el autoproclamado «la ley al oeste del Pecos», presidió un caso en Langtree, Texas, donde un joven fue condenado por robo de caballos. Cuando algunos de los habitantes del pueblo pidieron que lo marcaran, Bean supuestamente dijo: «No estamos en el negocio de marcar hombres como ganado. Un tiempo en mi cárcel será suficiente». Este momento de clemencia, por parte del habitualmente severo Bean, destaca la creciente incomodidad con formas tan permanentes de castigo a medida que el oeste comenzaba a asentarse. La reputación de Bean, por su justicia ruda, hace que esta instancia de indulgencia sea aún más notable. Como dijo una vez, no importa la ley, lo que importa es quién juzga el caso. En algunos casos, la amenaza de ser marcado se utilizaba como una forma de castigo extrajudicial e intimidación. Durante la Guerra del Condado de Johnson en Wyoming, en 1892, un conflicto entre grandes varones ganaderos y pequeños rancheros, hubo informes de que a los pequeños propietarios de tierras se les amenazaba con ser marcados si no vendían sus tierras y se marchaban del área. Un colono, Nate Champion, escribió en su diario antes de ser asesinado por los pistoleros contratados por los ganaderos: «Dijeron que me marcarían como a un novillo si no me iba. Les dije que preferiría morir como un hombre que vivir marcado como ganado». La postura de Champion contra los varones ganaderos se convirtió en un grito de guerra para los pequeños rancheros en todo el territorio. Sus últimas palabras, escritas mientras su cabaña ardía a su alrededor, fueron: «Adiós, muchachos. Si alguna vez los vuelvo a ver, tendré una historia que contar». El uso de estos duros castigos físicos comenzó a disminuir a medida que el siglo XIX llegaba a su fin y se establecían sistemas más formales de ley y encarcelamiento en el oeste. Sin embargo, su impacto en la imaginación popular del lejano oeste permaneció fuerte. En 1902, la influyente novela del oeste de Owen Wister, El Virginiano, presentó una vívida descripción de un casi linchamiento donde la amenaza de ser marcado jugó un papel clave, mostrando cómo estas prácticas ya habían comenzado a pasar a la leyenda. La novela de Wister ayudó a cimentar la imagen del lejano oeste en la conciencia estadounidense,
incluida su dura justicia. Como el propio Virginiano dice en la novela, «Cuando me llames así, sonríe», una frase que captura tanto la cortesía como la amenaza de violencia subyacente que caracterizó la época. A medida que la frontera se cerraba y comenzaba el siglo XX, las estacadas, los postes de azotes y los hierros de marcar desaparecieron gradualmente del paisaje de la justicia occidental. Sin embargo, su recuerdo persistió, un recordatorio severo de una época en la que la ley a menudo era tan salvaje como la tierra que buscaba domar. Estas brutales formas de castigo, nacidas de la desesperación y un entorno hostil, dejaron una marca indeleble en la historia del oeste estadounidense, tan permanente como las marcas una vez grabadas en la carne de aquellos juzgados como más allá de la redención. Como un viejo vaquero, reflexionando sobre su juventud en la década de 1870, supuestamente dijo: «El oeste fue duro con los caballos, más duro con los hombres, pero más duro aún con aquellos que cruzaron la línea». Las marcas y cicatrices contaban historias que las palabras nunca podrían. Cuerda y retribución. La oscura danza de la justicia de los vigilantes en el salvaje oeste. En la vasta y salvaje extensión de la frontera estadounidense, donde el largo brazo de la ley a menudo no llegaba, la justicia tomaba una forma cruda y visceral. El salvaje oeste, una tierra de oportunidades y anarquía, dio origen a una forma de justicia ruda que dejaría una huella indeleble en la historia de Estados Unidos: el vigilantismo. Ante la ausencia de fuerzas del orden establecidas, los ciudadanos comunes se unían, formando grupos de vigilantes que imponían castigos rápidos y a menudo brutales a quienes consideraban merecedores. Como una vez comentó el legendario hombre de la frontera Wyatt Earp: «La velocidad está bien, pero la precisión lo es todo. En un tiroteo debes tomarte tu tiempo con rapidez». Los vigilantes de Montana, formados en 1863, se erigen como uno de los ejemplos más notorios de justicia fronteriza. En el territorio rico en oro de Bannack y Virginia City, una banda de forajidos conocida como los Inocentes, liderada por el sheriff Henry Plummer, había estado aterrorizando a la población. Los vigilantes, hartos de su reinado de terror, tomaron la justicia en sus manos. En una gélida noche de enero de 1864, colgaron a Plummer y a 2 de sus ayudantes de una viga en la horca. Se dice que Plummer, al estar en el cadalso, suplicó: «Por el amor de Dios, denme una buena caída». Los vigilantes no se inmutaron y al final de su campaña habían ahorcado a 24 hombres sin juicio. Sus acciones fueron tan impactantes que la contraseña secreta de los vigilantes, 3777, más tarde se convirtió en el símbolo oficial de la patrulla de carreteras de Montana, un escalofriante recordatorio del legado duradero de la justicia fronteriza. El Comité de Vigilancia de San Francisco, de 1851 y 1856, ofrece otro ejemplo claro de justicia liderada por ciudadanos. En una ciudad plagada de corrupción y crimen, el comité, compuesto por miles de ciudadanos, tomó el control de la ciudad. Llevaron a cabo juicios, colgaron a criminales e incluso exiliaron a algunos indeseables. Durante su campaña de 1856, lincharon a 2 notorios criminales, James Casey y Charles Cora, desde las ventanas de su sede. El espectáculo atrajo a una multitud de 15.000 espectadores, convirtiendo la ejecución en un evento público que rivalizaba con cualquier ahorcamiento oficial. El impacto del comité fue tan profundo que llevó a la renuncia de David Broderick como senador estatal y desempeñó un papel importante en la reconfiguración del panorama político de San Francisco. Como dijo el miembro del comité, William Tell Coleman, «No estamos aquí tanto para castigar a los criminales como para protegernos a nosotros mismos». Los linchamientos, la forma más brutal de justicia vigilante, no eran infrecuentes en el salvaje oeste. Estas ejecuciones extrajudiciales a menudo no solo apuntaban a criminales, sino también a minorías raciales y étnicas. En 1885, en Rock Springs, Wyoming, una turba de mineros blancos masacró a 28 trabajadores chinos y expulsó a cientos más de la ciudad. El evento, conocido como la masacre de Rock Springs, fue un sombrío recordatorio de las tensiones raciales que a menudo alimentaban las acciones de los vigilantes.
De manera similar, en 1871, Los Ángeles fue testigo de uno de los linchamientos en masa más grandes de la historia de Estados Unidos, cuando 18 hombres chinos fueron ahorcados por una turba de 500 personas. Este evento, conocido como la Masacre China de 1871, surgió de un conflicto entre bandas chinas rivales, pero rápidamente se convirtió en una violencia generalizada contra la comunidad china. La historia de Josiah Begole, un sospechoso ladrón de caballos en 1863 en Colorado, ilustra la naturaleza rápida y a menudo equivocada de la justicia fronteriza. Begole fue linchado por una turba después de ser acusado de robar caballos. Mientras colgaba de la cuerda, un hombre llegó montado en el mismo caballo que Begole había sido acusado de robar, demostrando su inocencia demasiado tarde. Esta trágica injusticia dio lugar a un dicho común en el oeste: primero cuélgalo, luego júzgalo. Un caso similar ocurrió en 1873 en Texas, donde 3 hermanos, William, George y Philip Higgins, fueron linchados por supuestamente robar caballos. Más tarde, se descubrió que habían comprado legalmente los caballos, pero la revelación llegó demasiado tarde para salvarles la vida. Incluso figuras bien conocidas no estaban inmunes a la amenaza de un linchamiento. En 1882, Wyatt Earp y Doc Holliday escaparon por poco de ser linchados en Tombstone, Arizona. Después del famoso tiroteo en el OK Corral, una turba de vaqueros, buscando venganza por sus camaradas caídos, se reunió fuera de la cárcel donde Earp y Holliday estaban detenidos. Solo la intervención oportuna del alguacil de la ciudad evitó un linchamiento. Earp luego recordó: «Lo único que nos salvó de ser linchados fue el hecho de que nuestros amigos hicieron saber que dispararían al primer hombre que intentara moverse en esa dirección». Este incidente subraya cómo incluso aquellos del lado de la ley podían encontrarse a merced de la justicia de las turbas. La Guerra del Condado de Lincoln, de 1878, en el territorio de Nuevo México, ofrece un complejo tapiz de vigilantismo y vendetas personales. Lo que comenzó como un conflicto entre 2 facciones empresariales rivales escaló a una serie de asesinatos vengativos y linchamientos. El conflicto atrajo a figuras como Billy el Niño y Pat Garrett, desdibujando las líneas entre policías, forajidos y vigilantes. La guerra culminó en la Batalla de los 5 días en Lincoln, donde los vigilantes sitiaron una casa que contenía a miembros de la facción opuesta, finalmente incendiándola y disparando a quienes intentaban escapar. Uno de los incidentes más notables fue el asesinato de John Tunstall, cuya muerte desató el conflicto. Billy el Niño, que trabajaba para Tunstall, juró venganza diciendo: «Acabaré con cada miserable sinvergüenza que ayudó a matar a John si es lo último que hago». Uno de los linchamientos más infames de la época fue el de John Heath en Tombstone, Arizona, en 1884. Heath fue implicado en la masacre de Bisbee, donde 5 hombres robaron una tienda y mataron a 4 personas. Mientras que los cómplices de Heath fueron legalmente ahorcados, una turba decidió que la sentencia de 25 años de prisión para Heath era demasiado indulgente. Irrumpieron en la cárcel, arrastraron a Heath a un poste de telégrafo y lo lincharon. Sus últimas palabras fueron, al parecer: «Chicos, están colgando a un hombre inocente, y lo descubrirán antes de que esos otros hombres sean ahorcados. Tengo un favor que pedirles», continuó, «que no mutilen mi cuerpo disparándole después de que haya sido colgado». La turba honró este último pedido. Curiosamente, el poste de telégrafo utilizado para colgar a Heath se convirtió en una macabra atracción turística, con gente tallando trozos como recuerdos hasta que el poste tuvo que ser reemplazado. La práctica del vigilantismo no era aceptada universalmente, incluso en el salvaje oeste. Algunos la veían como un mal necesario en territorios sin ley, mientras que otros la consideraban un peligroso precedente. Theodore Roosevelt, quien pasó un tiempo como ranchero en el territorio de Dakota, expresó sentimientos encontrados sobre el vigilantismo. Escribió: «No me gusta el linchamiento, no me gusta ninguna sustitución de procedimientos ilegales por legales, pero el espíritu que hace que un hombre sea vigilante es fundamentalmente el espíritu de la autodisciplina ordenada y la devoción a la ley». Esta ambivalencia era compartida por muchos colonos de la frontera que veían el vigilantismo
como una medida temporal, hasta que se pudieran establecer fuerzas de seguridad formales. A medida que la frontera se asentaba más y se establecían estructuras formales de aplicación de la ley, el vigilantismo comenzó a disminuir. Sin embargo, su impacto en la cultura occidental y en la justicia estadounidense fue profundo. Como decía un dicho anónimo de la frontera, no hay ley al oeste de Dodge, ni Dios al oeste del Pecos. En esta vasta tierra sin ley, los vigilantes llenaban el vacío, para bien o para mal, moldeando el curso de la historia del oeste con la cuerda y la pistola. El impacto del vigilantismo se extendió más allá de casos individuales, influyendo en el desarrollo de la aplicación formal de la ley en el oeste. Por ejemplo, los Rangers de Texas, formados en 1823, a menudo desdibujaban la línea entre policías y vigilantes en sus primeros años. El capitán Bill McDonald de los Rangers dijo una vez: «Ningún hombre en lo incorrecto puede enfrentarse a un hombre que está en lo correcto y sigue avanzando», un sentimiento que encapsulaba tanto la determinación como el potencial de abuso inherente a la justicia fronteriza. Al cerrar este capítulo de la historia, reflexionemos sobre la salvaje inventiva de la justicia del salvaje oeste. Desde la sofocante caja caliente de la prisión territorial de Yuma, donde los prisioneros eran dejados a hornear bajo el sol de Arizona, hasta la notoria cura del agua de Texas, donde a los prisioneros se les forzaba a beber galones de agua hasta casi ahogarse, la imaginación punitiva de la frontera no tenía límites. Al despedirnos de esta sombría saga, reflexionemos sobre las palabras del juez Isaac Parker, el infame juez ahorcador de Fort Smith, Arkansas, quien sentenció a muerte a 160 hombres entre 1875 y 1896. Una vez reflexionó: «Nunca colgué a un hombre, la ley lo hizo». Un consuelo frío, sin duda, para aquellos que enfrentaron la justicia de la frontera. Al final, estos castigos brutales sirven como un recordatorio contundente de cuánto hemos avanzado y cuán vigilantes debemos seguir siendo. Porque, como sabiamente señaló Oscar Wilde, el grado de civilización de una sociedad se puede juzgar entrando en sus cárceles. Según esa medida, el salvaje oeste fue verdaderamente salvaje. Hasta la próxima vez que tus caminos estén libres de forajidos y tu justicia sea más templada que la soga de un verdugo.